Pasó Semana Santa, hicimos un tema único, estuvo bueno el Vive, pero ahora encaramos una nueva serie, en realidad una miniserie, una pequeña serie solamente de 4 entregas. Vamos a estar haciendo pie en un pasaje icónico del Nuevo Testamento, en Juan 15, la parábola de la vid verdadera. Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva aventura, a esta nueva serie de predicaciones. No te pierdas esta y las 3 siguientes que van a conformar una totalidad. Muy bien, estamos en tiempos cruciales, no solamente en la vida de las personas en particular, en la vida tal vez de nuestras familias, de nuestra congregación, sino que estamos en tiempos cruciales en la vida de nuestro país y en la vida de nuestro planeta. Son tiempos raros, son tiempos en que es necesario abocarnos a lo que es verdaderamente importante. Y hay una cosa que es sumamente importante para Dios el Padre, y es que nuestras vidas lleven mucho fruto, que nuestro paso por la tierra brinde una gama de resultados para su reino que lo glorifiquen. De esto básicamente trata esta miniserie que se llama Mucho Fruto, la consecuencia de estar unido. Que vos estés unido a Cristo, que yo esté unido a Cristo, que todos como casa, como pueblo, como cuerpo, estemos unidos a Él. Bien, toda metáfora, toda parábola es una metáfora o es un recurso literario, un género literario que apunta a alumbrar verdades eternas, verdades mayores, a través de ejemplos prácticos, cotidianos, tangibles, más digeribles para el oído común. Si yo te dijera, voy a hablarte acerca de la manifestación visible del Hijo Eterno de Dios en este planeta a lo largo de la historia, sonaría un título bastante inaccesible para muchos de nosotros. Ahora, cuando este mismo tema del que vamos a hablar es enseñado, transmitido por Jesús a través de un ejemplo gráfico, como es una parábola, entonces todo queda más accesible. Por ejemplo, la travesía de un pecador que se aleja de la casa de su Padre Celestial está ilustrada por la parábola del Hijo Pródigo. O la misericordia que debiéramos mostrar para con nuestro prójimo, ya sea que simpaticemos con él o no, sea amigo o enemigo, está ilustrada por la parábola del buen samaritano. Ahora, este tema de dar mucho fruto en la tierra y de manifestar a Cristo está ilustrado con esta parábola, la parábola de la vid verdadera, que ahora, solo por hoy, por ser, digamos, la entrega introducción o la primera de las 4, vamos a leer completa y yo voy a hacer pie en la RVC, la Reina Valera contemporánea. Leemos. Yo, dice Jesús, soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que la cultiva. Todo pámpano que es rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el labrador, el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará,
para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Estos tres son los que vamos a abarcar específicamente hoy, pero yo lo voy a leer ahora todo completo hasta el 10. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, obvio, así como una rama sola desunida del tronco, eso está diciendo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto dio título a la serie, mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! Promesa que vamos a ver en entregas posteriores. Este probablemente el que más me gusta de toda la serie, el 8, el que viene ahora. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven otra vez mucho fruto y sean así mis discípulos. Y termina, porque este es el Evangelio de Juan, a lo Juan, hablando del amor cuando no. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El pasaje sigue, pero nosotros en esta serie vamos a tomar hasta este inclusive, o sea, del 1 al 10. Nos volvemos en un ratito más a los 3 de hoy. Pero antes de eso, vamos a decir, tenemos una serie de ejes que atraviesan esta gloriosa parábola. Y los vamos a destacar. Algunos de ellos los vamos a tratar hoy y otros los tomaremos en entregas sucesivas. Tenemos en primer lugar el eje de los roles. Acá tenemos por lo menos 3 roles. Jesús, raíz y tronco principal. El Padre, Dios el Padre, el labrador, el que cultiva esta vid. Y nosotros, si es que estamos adheridos a Cristo, si es que estamos en Cristo, las ramas, las encargadas de dar fruto, porque si viste alguna vez una vid, sabrás que las uvas no cuelgan del tronco principal, el racimo de uvas sale de las ramas. Así que, primer eje, los roles. El Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera, tronco y raíz principal, y nosotros las ramas o pámpanos, como dice esta versión. Además, hay otro eje que será fundamental y que da nombre a la serie, el fruto. Es clave, estratégico, vital, importantísimo el fruto. Y vamos a hablar de dar fruto, y no solo de dar fruto, sino de dar mucho fruto. No nos va a tocar hoy, pero vamos a hablar en la serie del mucho fruto. Luego tenemos lo que da esencia al subtítulo de la serie. La serie es mucho fruto, la consecuencia de permanecer unido. Entonces, este permanecer nos da como eje la permanencia. La permanencia es la responsabilidad principal para nosotros que vivimos en la gracia. Lo que nosotros tenemos que cumplir o cuidarnos de hacer
no de portarnos bien, sino de permanecer en el Señor, porque en el Señor las buenas obras o el portarnos bien va a fluir. También tenemos como otro eje, tercer eje tal vez, la limpieza. O sea, el pámpano, la rama que pretenda dar mucho fruto, que es el objetivo, deberá permanecer limpia, bien podada. Si alguna hojita, alguna partecita de la rama está sequita, está absorbiendo savia del tronco principal sin retribuir fruto, se corta. Pero no se corta la rama entera, se poda la rama, ¿no? Muy relacionado con esto, el papel que desempeña, la palabra. La palabra es lo que limpia. Esto sí lo vamos a ver hoy. La palabra limpia o poda el pámpano, la rama, nosotros. Bien, aparecen finalmente 2 o 3 ejes más. La gloria del Padre, que es lo que Él recibe cuando nosotros entregamos mucho fruto. El amor, como vínculo de unión, el amor es lo que es el cemento, el pegamento, ese poxipol que nos mantiene pegados. Y la obediencia a estos mandamientos. La obediencia a los mandamientos del Señor es el último eje. Todo esto lo vamos a ver en las 4 entregas a la luz del pacto en que vivimos hoy, pero solamente abarcaremos en esta oportunidad los 3 primeros versículos, como te decía. Bien, el primer párrafo que está asentado sobre el versículo 1, le pusimos un nombrecito: domicilio laboral del Padre. Viste que cuando te preguntan cuál es tu domicilio, vos decís dónde vivís, calle tanto, número tanto, barrio tanto. Pero también podés tener un domicilio laboral, o sea, dónde trabajas. No todos los trabajos tienen un domicilio laboral, muchos sí. Hay algo que fue plantado en la tierra. Escúchame, porque esto se empieza a poner no complicado, pero sí completo. Complejo en el sentido de que requiere de tu atención. Cristo, como manifestación visible del Dios invisible, es lo que es plantado en la tierra, en una tierra sensorial, en una tierra que es captada por los 5 sentidos. Este fenómeno de esta planta que Dios plantó, que es la manifestación visible de sí mismo llamada Cristo, esta planta es como toda planta, nace chiquita a partir de una semilla, pero esta en particular está destinada a llenar toda la tierra, a llenarlo todo. La raíz y tronco principal de esta planta están representados por Jesús. Pero por algún designio que es incomprensible de la sabiduría de Dios, Él nos asignó a nosotros la facultad y la responsabilidad de dar fruto, o sea, de ser ramas, de ser pámpanos. Y aunque el tema del mucho fruto lo trataremos un poco más adelante, e incluso el tema de las ramas lo trataremos en esta entrega un poco después, por ahora nos basta saber que en los roles nos toca ser ramas. O sea, nosotros más Jesús, que por ser portador de la plenitud de la deidad, o sea, del Hijo eterno, invisible de Dios llamado Cristo, se transformó o vino a ser
Jesucristo. Nosotros más Jesucristo conformamos ese fenómeno universal y eterno llamado Cristo. Cristo es Dios con nosotros, Dios en la tierra, Dios visibilizado, Dios posible de ser percibido. Dios posible de ser percibido es Cristo. Cristo se manifestó en plenitud en Jesús, pero ahora esa plenitud de la deidad que está en Jesús, indirectamente está en nosotros porque nosotros estamos en Él. Parece un trabalengua, espero que me sigas. Muy bien, lo importante por ahora es destacar que quien cuida, riega, poda, vigila, en síntesis, quien está interesado en el éxito y desarrollo de esta planta es Dios el Padre. Dios el Padre, como labrador, trabaja en esta vid cuyo tronco y raíz fueron Jesús, son Jesús, y cuyas ramas somos nosotros, y que conformamos juntamente con Cristo el misterio oculto desde los siglos, que es Cristo en la tierra. Muy bien, Dios el Padre, escucha, trabaja en muchas cosas. Por ejemplo, su justicia y amor sostienen el universo, lo dice la Biblia. Y además, trabaja, por ejemplo, en manejar la historia. Él es Dios de la historia. Todo lo que pasa está bajo su mirada, bajo su designio. Ahora, por sobre todas las cosas, el Padre trabaja, mira qué loco esto, dicho así, trabaja en su Hijo Cristo, o mejor dicho, en la manifestación de su Hijo eterno, del Hijo eterno en la tierra, lo cual en esta parábola está graficado en una vid y su fruto. Ahora, ya veremos más adelante, y no nos podemos meter a fondo en esto hoy, que Dios es glorificado en el fruto que esta vida arroja. O sea, Dios recibe gloria cuando esta vid, que es Cristo en la tierra, que es Cristo visible en la tierra, recibe o entrega fruto a través de Jesús y su ministerio terrenal y a través de nosotros como completamiento, como continuadores de la obra de Jesús. Acordate que dice Efesios 1 al final que nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, resumiendo, en este primer versículo diremos que Dios trabaja en su vid y que si no estamos unidos a ella, de ninguna manera Dios trabajará en nosotros. Qué fuerte que es esto, pero te lo voy a repetir. Si la vid verdadera es Jesús y el Padre es el labrador y nosotros como ramas tenemos que permanecer unidos a Cristo, unidos al tronco principal de la vid, porque el Padre trabaja en la vid. O sea que si nosotros no estamos unidos a Cristo, Dios no trabaja en nosotros. Te lo voy a decir de frente, acá con Nico tomándome en la cámara. Mira, si vos querés que Dios trabaje en tu vida, tenés que permanecer unido a Jesucristo, que es la vid verdadera. Porque el labrador trabaja, su domicilio laboral es en la vid, en la manifestación de Cristo en la tierra. Conserva esta idea en la cabeza porque la vamos a volver a tomar. Avanzamos. Antes te pregunto, ¿te interesa estar incluido en aquello en lo que Dios trabaja? Bueno, es para que vos te lo preguntes. El segundo versículo dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Wow! No parece a simple vista, pero en realidad no puedo engañarte. Hay dos opciones y las dos son dolorosas. Por supuesto, una tiene consecuencias mucho más graves que la otra y acá van las dos opciones. Vos, por ejemplo, sos alguien que permaneces, como rama que sos,
unido al tronco principal de la vid y estás dando fruto. Esto tendrá como consecuencia ser podado. Si vos estás dando fruto, vas a ser podado. Justamente porque estás dando fruto, el labrador agarrará la tijera de podar y cortará las partes de vos que no están siendo útiles a los fines de su meta principal, que es obtener mucho fruto. Sí, hay partes tuyas que serán cortadas, extirpadas, cercenadas y dolerá un poco. Son partes que sobran, que no le sirven a la planta. El labrador te va a podar para que tu intermedio se produzca más fruto. Bien, no hay cómo evitarlo. Ahora, la segunda opción es peor. Mira, si vos permaneces como rama que sos unido al tronco principal, pero sin dar fruto, en la primera opción daba fruto, en esta segunda opción sin dar fruto, te estás alimentando de savia, consumís energía, alimento, pero no entregas nada a cambio. Esto traerá como consecuencia no ser podado. Y esto es duro. Es duro esta parte de la parábola. Pero el que está unido sin dar fruto será quitado, será arrancado. Arrancado, cortado, extirpado de la vid, del tronco principal. Así que, repasando este segundo versículo, hay una clasificación muy sencilla que vos podés hacer. Si vos pensás que estás unido al Señor, evalúa el fruto que da tu vida. Si le estás entregando fruto al Padre, aguántate la poda. Si no le estás entregando fruto al Padre, preocúpate un poco más, porque la poda no será una poda de algunas partes de tu rama, serás cortado como rama. Eso dice la parábola. Pues bien, voy a seguir ahí. Acá hay una nota importante. Tu tolerancia a la poda es clave. Hay quienes optan por proteger su integridad. No quieren ser tocados por la tijera. No se dejan podar. Se escapan del dolor. Huyen de las molestias de ser podados. Claro, ¿a quién le va a gustar? Cuando vos sos podados, hay partes tuyas que vos querías conservar y que el labrador va a venir con la tijera y las va a cortar. Hay partes tuyas que están sobrando, partes que te impiden dar mejor fruto en la vida. Y tenés que ser podado. Ahora, si vos te resistís a la poda, lo que puede ocurrir, lo triste, es que quienes se resistan a la poda terminarán siendo no podados, arrancados, cortados, quitados de la planta principal. No existe una rama tan perfecta que jamás necesite ser podada. Todas lo necesitan. Es solo orgullo y presunción no aceptar poda. Y créeme, termina mal. Va a terminar mal. Bien, vamos al tercer versículo. Seguimos en esta cámara, ¿verdad? Bien, ¿qué usa Dios para limpiarte? Porque acá decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero termina el versículo 3 diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Esto se lo dice Jesús a sus discípulos. Básicamente está diciendo, lo que yo uso para limpiar, mi instrumento para podar es la palabra. Veámoslo de cerca. Infinidad de veces hemos dicho que la palabra es Cristo. Jesús usó su misma esencia, Cristo, esa plenitud de deidad que portaba en su mismo
cuerpo, manifestada en palabra, para limpiar a sus discípulos. Él está diciendo, yo que soy la palabra, por medio de la palabra los he limpiado, por medio de mí mismo los he limpiado. Cabe preguntarnos, ¿por qué razón es su palabra el detergente que nos limpia? ¿O la tijera que nos poda? ¿Por qué es la palabra el elemento purificador? Bien, su palabra es creadora. Forma cosas donde antes no las había. Separa luz de tinieblas. Su palabra es verdad. Derriba las mentiras. Su palabra nos resetea, nos vuelve a la idea original acerca de nosotros mismos, a la idea con la cual fuimos creados por el Padre. Cuando esa palabra eterna aterriza en nuestro espíritu, pasa algo milagroso. Resucita todo lo que estaba muerto. La palabra recupera todo lo perdido. Dios hizo el cielo y la tierra en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Pero cuando vamos al 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo mismo, esto es una metáfora de nosotros. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nos hizo y finalmente quedamos desordenados y vacíos. Pero entonces, ¿qué hizo Él? Empezó a usar su palabra para primero separar luz de tinieblas y después desarrollar un festival de creatividad, de creación, que vino las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Estamos hablando del Génesis. Bien, cuando esa palabra que tiene ese poder aterriza en mí, resucita en mi espíritu todo lo muerto, recupera todo lo perdido y divide luz de tinieblas o poda, por decirlo en el lenguaje de esta parábola. Poda es separa lo muerto de lo vivo, separa lo productivo de lo estéril, me limpia. Necesitamos que eso ocurra para poder cumplir la función que se espera de nosotros en la vida verdadera. Necesitamos ser podados, limpiados por medio de este instrumental, la palabra de Dios, que es Cristo. La función de la que hablamos es entregarle mucho fruto al labrador. De eso se trata esta serie. Así que le decimos al Señor, Señor, me pongo en tus manos, amado labrador. Sé que tenés la tijera de podar lista, la tenés en la mano. Y sé que esto implica que partes de mí serán quitadas. Pero lo que te quiero pedir, podame, pero no me arranques. No me quites, no me separes del tronco principal. No me cortes. No quiero secarme lejos de la savia de Jesucristo. Así que te pido esto, Señor. Quiero ser una rama que te dé mucho fruto. Arrancó mucho fruto. Lo que nos mantiene dando mucho fruto es permanecer unido a Él. Nos vemos en la próxima.